materiales probatorios, evidencia. Sandy Madera Arroyo se encuentran contemplados en el Código Penal de la siguiente manera. Artículo 104A, feminicidio. La norma está transcrita en la página 4.5, no la voy a leer. Artículo 104A, literales A y E, circunstancias de agravación punitiva, el 104B, literal E y G. En concordancia con el 104, numeral primero y séptimo, 103 del homicidio, 103A, circunstancias de agravación cuando el homicidio recayó en un niño, niña o adolescente, a su vez con circunstancias de agravación de los literales D, E y F, y artículo 350, homicidio, aunado a dos circunstancias de mayor punibilidad contenidas en el numeral cuarto y quinto. A efecto entonces de estructurar la comisión de los delitos y su autoría en cabeza del señor Sandy Madera Arroyo, el señor fiscal, en aras de preservar el principio de objetividad y la asunción y la presunción de inocencia contemplada en el inciso tercero, artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, aportó los siguientes elementos materiales probatorios. El informe ejecutivo de FPJ3 del día 2 de octubre del 2023, suscrito por Fernando Romero Nausa. Él es servidor del CTI, que con ocasión a los hechos ocurridos el 30 de septiembre aporta como anexos: 1. La actuación de primer responsable del 30 de septiembre del 2023, suscrito por el patrullero Jairo Manuel Prada Peña, quien informa que siendo aproximadamente las 4:30 horas en labores de patrullaje, observó dos ambulancias y a los bomberos atendiendo un incendio en la invasión llamada Tierra Colorada. Observó que del lugar los bomberos auxilian y extraen a dos femeninas con quemaduras en su cuerpo, siendo identificadas como MSSQ de 10 años de edad y la señora cédula 50 femeninas que fueron identificadas por Sandy Madera, quien manifestó ser compañero sentimental de Olga Lucía, aunado a que el precitado informó que el incendio al parecer se provocó por un cortocircuito en la vivienda. Se registró el formato como lugar de los hechos, barrio La Laguna, Tierra Colorada de esta ciudad capital. Se aportó una entrevista en formato de FPJ 14 del 30 de septiembre del 2023, recepcionada por el investigador Jairo Guío Pinzón a la patrullera Julia Alejandra Aricapa Arias. Ella corroboró que la madrugada de los hechos se encontraba en turno con el patrullero Jairo Manuel Prada Peña, que el lugar no se encontraba acordonado porque no habían elementos materiales probatorios para salvaguardar, que la menor MSSQ fue trasladada a la Fundación Hospital La Misericordia, OMI, y a la señora Olga Lucía Quiñones Arborea al Hospital Simón Bolívar. Se aportó el reporte del triage expedido por la Fundación Hospital Misericordia, OMI, que acredita que el 30/09 del 2023, siendo la 055909, ingresa por el servicio de urgencias por traslado primario de la ambulancia móvil 7064, la niña MSSQ de 10 años de edad, por quemaduras en diferentes partes del cuerpo durante incendio. A pie de página, doctores, están los folios en donde están los documentos aportados por el señor fiscal. Se aportó un acta de inspección a lugares, formato FPJ 9 del 01/10/2023, que suscribe el investigador Fernando Romero Nausa, quien indica que siendo las 16:15 horas da inicio a la inspección al lugar de los hechos, ubicado en el sector Laguna, concreto, no se encontraba acordonado ni custodiado por ninguna autoridad. Diligencia, por favor. Por favor, las personas que se conectan apagan el micrófono o el señor secretario los va a desconectar. Respetemos la audiencia, por favor. Que el inmueble no estaba en custodia de ninguna autoridad, diligencia que fue atendida por Jenny Tatiana Correa Quiñones. Sobre el inmueble fue descrito lo que posterior al incendio quedó: escombros en ladrillo, algunas prendas de vestir, enseres y electrodomésticos, lavadora, equipo de sonido, televisor, total o parcialmente incinerados, inmueble que ya había sido objeto de inspección por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos y que no se encontraron elementos materiales probatorios ni evidencias físicas, porque posterior a los hechos, dice, muchas personas entraron para ayudar a contener el incendio y movieron todo en el interior de la casa.
Se aportó un informe investigador de campo FPJ-11 de fotografía del 1 de octubre del 2023 que suscribe Héctor Fernando Romero Nausa. Él, en 20 imágenes, realizó una fijación fotográfica al lugar de los hechos, demarcado como el sector de la Laguna, Manzana 35, Sur, Casa 18. Se aportó el formato único de noticia criminal FPJ2 del 1 de octubre del 2023 que interpone Jenny Tatiana Correa Quiñones. Ella afirmó ser la hija de Olga Lucía Quiñones Arboleda, que en paz descanse, hermana de MSSQ, que en paz descanse, de 11 años de edad. Familiares que dijo se encontraban hospitalizadas en el Simón Bolívar y en la Fundación de la Misericordia respectivamente, que se enteró de los hechos por su conocida Joelis Herrera y su cuñado Diego Vega, quienes le manifestaron que fuera rápido a la casa de su progenitora y que al llegar observó 3 ambulancias. En una de ellas observa a su progenitora desnuda, medio cubierta por unas sábanas, quien le repetía que cuidara a su hermanita M, que se encontraba en otra de las ambulancias, que preguntó a Sandy Madera quien decía era la pareja actual de su progenitora, qué había pasado. Y no le sabe responder. Argumenta que esta persona tenía su ropa limpia, que este no decía nada, que ella se desmayó al ver a sus familiares quemadas. Relató Jenny Tatiana Correa Quiñones que al recobrar el sentido se fue en la ambulancia en que estaba su hermanita hasta el OMI, en donde los médicos le informaron que tenía el cuerpo quemado, que era probable que muriera. Que su progenitora se encontraba en el hospital Simón Bolívar con su ex esposo Gilberto Gutiérrez, quien también le informó que se encontraba quemada, vendada de pies a cabeza, que los médicos no daban un parte alentador. No obstante, asegura que siendo las 12:56 del día siguiente, con apoyo de su ex esposo, pudo hablar telefónicamente con su progenitora, quien le comentó que la noche anterior ella y su hija se quedaron a dormir en su habitación, que Sandy se quedó en la cama de la niña porque habían discutido y ella le había dicho que tenía que irse de la casa el sábado, que dejaran las cosas así. Que a la madrugada su progenitora le dijo que sintió olor a gasolina, que se levantó de la cama, prendió la luz y vio que toda la casa estaba en fuego, diciéndole sobre el responsable, abro comillas, eso me lo hizo Sandy, cierro comillas, ya que cuando ella empezó a gritar y a pedir auxilio, este no le respondía y que fue un vecino, Jonathan, quien después de mucho gritar les prestó ayuda. Aseguró la denunciante que la relación entre su progenitora y Sandy Madera Arroyo llevaba 1 año aproximadamente, que se conocieron por Facebook, que Sandy no trabajaba, se dedicaba a robar teléfonos, que hizo una descripción morfológica del sujeto, de quien también aseguró ya le había pegado a Olga Lucía Quiñones Arboleda y que la casita era de propiedad de su mamá desde hace mucho tiempo, que quedó en ruinas, que teme por su seguridad, ya que el precitado frecuentaba el sector como si nada hubiera ocurrido. En entrevista a FPJ 14 el 1 de octubre del 2023, Jonathan Alexander Vega Santana aseguró que desde hacía 15 días se encontraba en el sector porque estaba cuidando la casa contigua a la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda, que se acostó a dormir más o menos a las 9 de la noche, cuando siendo las 3 de la mañana aproximadamente los despertaron unos gritos de auxilio que evidenció eran de la señora Olga, quien se estaba incendiando, que ella llamaba a Sandy para que la ayudara, que él cogió una pala, rompió 5 ladrillos de la casa para poder entrar, pero que no veía a nadie. Aún así, señala el testigo, que escuchaba los gritos de auxilio que advirtió venían del baño en donde se encontraba Olga y la niña. Aseguró que la siguiente frase que gritó la señora fue, abro comillas, ¿dónde está ese hijo de puta? Cierro comillas, refiriéndose al marido, a lo que él contestó que no sabía, que se calmara, que él las iba a sacar, que intentó sacarlas por el techo del baño pero no pudo, que entonces de la parte de atrás de la casa salió Sandy, quien se sorprendió al verlo, ya que no contaba con que él estaría allí por fuera de la casa tratando de sacar a Olga y a la niña, que solo entonces el sujeto le decía que lo ayudara y que él con la misma pala rompió 7 bloques más, sacó a la niña, la llevó a la casa que cuidaba, pero como Olga no cupo por el hueco, rompió 3 ladrillos más y la pudo sacar, evidenciando que estaba completamente desnuda y quemada, al igual que la niña que no podía del dolor. Asegura que a Sandy Madera Arroyo no le pasó nada, tenía su ropa limpia, ni siquiera dice tenía Disney. Estos hechos los corroboró en declaración jurada FPJ 15 del 2 de noviembre del 2023, al referir Jonathan Alexander Vega Santana que fue la primera persona que auxilió a la señora Olga y a su hija M, reiterando que cuando estaba rompiendo la pared, la señora Olga gritaba, ¿dónde está
el hijo de puta de Sandy. A pie de página está el folio en donde está esta manifestación por el testigo. Refiriéndose al esposo de ella, a quien conocía, dice, hace 5 meses, porque era el marido de la suegra de su hermano, sujeto que asegura salió por la parte de atrás de la vivienda, considerando que la intención del precitado era dejarlas allí, sin contar que él las estaba ayudando. Sobre las actividades del procesado, refirió que Sandy Madera Arroyo nunca trabajó, que se robaba las cosas de los vecinos, que Olga lo mantenía y que él a veces le ayudaba con los quehaceres de la casa, pero que el día que ocurrieron los hechos, él se tenía que ir porque sabe que Olga ya le había dicho que se fuera, que le consta que el procesado consumía bazuco cada vez que tenía la oportunidad, que ya había amenazado de muerte a la señora Olga, a quien le decía que si no era para él, no era para nadie más, recordando que en una oportunidad Sandy tuvo un problema con Juan, hermano de Olga, que éste puso a hervir agua y les dijo que los iba a quemar, que siempre el procesado decía que iba a quemar a las personas, testigo que voluntariamente aporta, abro comillas, 01 CD DVD de color blanco, que contiene copia espejo de los videos recolectados frente a la ferretería de Razón Social Ferroeléctricos Los Alpes, ubicado en la calle 76, acompañado del registro de cadena de custodia, formato FPJ8, suscrito por Jonathan Alexander Vega Santana y la servidora judicial Laura Vanessa Barrera Hernández. Se aportó la historia clínica expedida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte S de la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda. Ella evidencia su ingreso por urgencias el 30/09 del 2023, siendo las 06:35:35 de la mañana. Y dice la historia, paciente femenina de 44 años, diagnóstico, abro comillas, quemadura de aproximadamente, dice porcentaje, grado 2 superficial profunda, región inferior de cara, cuello y parte de tórax, lesión renal aguda, lesión de vía aérea superior y institucional, falla respiratoria, hipoxemia, lesión por inhalación de humo, braqueobronquitis química, riesgo social alto. Cierro comillas, a pie de página el folio. Igualmente, se evidencia de la evolución de la unidad de quemados del centro hospitalario que realizó el doctor Norberto Navarrete Aldana en los primeros días de hospitalización, quien indicó, abro comillas, siguiendo protocolos institucionales de bioseguridad, se realiza examen físico, paciente en mal estado general, con edema palpebral que impide la evaluación pupilar. Cara, cabeza, cuello cubierta con gasas y apósitos limpios, labios con edema, ingurgitación yugular no evaluable, tórax normoexpansible, RSCS rítmico sin soplos, taquicardia sinusual sin extrasíntole, quemaduras que afectan del 50 al 59% de la superficie del cuerpo. A pie de página el folio. Se aportó un informe de atención de servicios o incidentes de emergencia que expide la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Suscribe el sargento William René Díaz Ángel. Él es el coordinador del equipo de investigación de incendios, quien certificó que personal y equipo asignado a esa unidad atendieron el servicio de emergencia presentado el 30 de septiembre del 2023, siendo las 04:12 horas en la manzana 35, caso 18, la establecidas fueron, abro comillas, provocado, ignición de vapores inflamables de un líquido organolépticamente similar a la gasolina debido a la transferencia de calor generado por llama abierta de un briquet. Puntos de origen: 1. Sobre la cama ubicada en la habitación del costado norte de la edificación. 2. Costado noroccidental de la edificación. Producto del incendio estructural se presentaron daños y pérdidas en la edificación y en su contenido, y como heridas fueron rescatadas S. Quiñones de 10 años y Olga Quiñones de 42 años, cierro comillas, a pie de página del folio. Se aportó el informe ejecutivo FPJ3 del 3 de octubre del 2023 que suscriben los investigadores Vanessa de la Osa Bertel y William Andrés Lozano Guzmán. Ellos reciben del radiooperador del Centro Automático de Despacho Seccional de Investigación Criminal SIGIN MEVOC de la Policía Nacional el reporte de la menor MSGQ. Se identificaba en vida con tarjeta
la inspección técnica al cadáver que se realizó el 2 de octubre del 2023 en el Hospital La Misericordia, ya al cuerpo sin vida de la niña, que también fue fijado fotográficamente, dejando constancia que al momento de la diligencia el cuerpo presentaba múltiples quemaduras en diferentes partes del cuerpo, que el mismo fue embalado, rotulado, enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal bajo el registro de cadena de custodia. Se embaló como elemento material probatorio 1. Se aportó un informe investigador de campo, FPJ 11, también del 2 de octubre del 2023, que suscribió la investigadora Zaira Mercedes Castro Quintero. Ella documentó fotográficamente en 10 imágenes esa inspección técnica de cadáver. Hay tomas fotográficas que reflejan los rasgos y particularidades desde los dos perfiles morfofacial, planos generales, planos medios y primeros planos, dejando constancia que las tomas originales quedaron archivadas en la bodega de las imágenes del Laboratorio de Fotografía de la SIGIN. Se aporta una declaración jurada en formato FP15 de Olga Mayerly Poveda Aguilera. Esta declaración es del 2 de octubre del 2013. Ella aseguró ser la tía de MSGQ, hermanastra de Olga Quiñones. Dijo que se enteró de los hechos el 30 de noviembre siguiente cuando la llamó Tatiana Quiñones, quien le informó que la casa donde estaba Olga y ese se estaba quemando, que ella salió corriendo y siendo las 5:30 llegó al Hospital de la Misericordia en donde estaba la niña, a quien habían ingresado por urgencias a cuidados intensivos por la gravedad de sus heridas. Se enteró que el pronóstico era reservado ya que tenía quemaduras de 3er grado y un pulmón muy afectado, que la madrugada en que rinde su declaración jurada se entera que la niña fallece, así como que Olga seguía hospitalizada en grave estado de salud. Aseguró que habló con Jenny Tatiana Correa Quiñones, quien le aseguró que su progenitora, Olga Lucía Quiñones, le comentó que había discutido con su pareja sentimental, que en todo el día no estuvo en la casa porque estaban bravos y que en horas de la noche ella se iba a dormir con la niña y su pareja llegó, le cerró la puerta y con un tipo de soga la amarró como a una viga para que no saliera de la misma, que Olga se acostó con la menor y que horas después Olga empezó a sentir olor a gasolina, que cuando se despertó vio toda la habitación en llamas, momento en que empezó a abrazar a la niña y a gritar, siendo un vecino, Jonathan Vega, quien le prestó ayuda y la sacó tanto a la niña como a ella. Sobre la pareja sentimental de Olga Lucía Quiñones, manifiesta Olga Marlene Poveda Aguilera, que se llama Sandy Madera Arroyo. Asegura que la relación era muy mala, ya que incluso una vez que ella fue a esa casa a visitarlo, abro comillas, él amenazó a Olga con quemar la casa, a pie de página el folio. Sobre este evento, refirió que ese día la pareja tuvo una discusión, que se encontraban todos dentro de la casa y el precitado seguía discutiendo, al tiempo que manifestaba que de esa casa no salía nadie si él no lo autorizaba, que encendió la mechera al lado de la pipeta de gas amenazando a todos, hecho que ocurrió, dice, 2 meses antes de rendir su declaración. También indicó Olga Mayerly Poveda Aguilera que Sandy Madera no hacía nada, que no trabajaba, que solo le quitaba la plata a Olga porque jamás trabajó, que era consumidor, fumaba, además robaba cosas para irse para la invasión, venderlas y fumárselas. Aportó los rasgos físicos del precitado, de quien aseguró siempre portaba una gorra y se ponía capota para que no le observaran la cara sin saber su paradero, ya que después de los hechos sacó algunas cosas de valor y se perdió. Comentó que Olga Lucía nunca acudió a la comisaría de familia u otra autoridad para denunciar a su pareja, que ella se callaba todo, que le consta que los problemas eran por dinero, ya que todo dinero que él tenía era para fumarlo. Asegura que fue Sandy Madera Arroyo de quien aportó una fotografía, quien le quitó la vida a la niña quemada en la casa. Relato que fue corroborado en ampliación de declaración el 1 de noviembre del 2023, en donde la testigo adicionó que si bien no fue testigo presencial de los hechos, sí presenció episodios de violencia física y psicológica que Sandy Madera Arroyo le hacía a su cuñada Olga Lucía Quiñones, reiterando que cuando subieron a la ambulancia a su cuñada, esta decía, entre comillas, el culpable es Sandy. Cierro comillas. Aunado a que asegura que le consta que el 5 de septiembre del 2023 se encontraban celebrando unos cumpleaños en la casa de Olga, que observó que Sandy manipulaba un tubo que tenía el registro con el que se
podía cerrar y abrir el agua, que después sacó una pica y se puso a arreglar la tubería, situación que le pareció extraña, pero que no le puso mayor atención. Y ahora, cuando se enteró que la niña trató de abrir la ducha para que saliera el agua y no salía, pues puede concluir que Sandy ya tenía todo planeado. Relató que cuando subía a visitar a Olga, la encontraba golpeada. Por eso Olga ya le había dicho a su pareja que no quería convivir más con él. Que Olga le contó que Sandy se había robado un dinero, que en una oportunidad ella y el esposo fueron a hacer el reclamo a Sandy porque les había perdido unas cosas de la casa y que él era el único que entraba a su vivienda. Que este sujeto se alteró, que le pegó a su esposo y corrió a esconderse en la casa de Olga, en donde abrió las perillas de la estufa y con un encendedor dijo que de esa casa no lo iban a sacar, que se iban a morir todos quemados. Y por eso ellos deciden irse, pero que ella le dijo a su cuñada Olga, abro comillas, mire, esos son indicios de que va a pasar algo grave. Que Olga estaba muy enamorada y por eso no le prestó atención. Problemas que iniciaron cuando su cuñada le dijo que ya no quería vivir más con él, que incluso el procesado armó cambuche, dice ella, una casa improvisada, en donde dormía cada vez que peleaba con Olga, quien nunca, dice, lo denunció porque pensaba que él iba a cambiar. Comentando que controlaba también el patrimonio económico de Olga al punto que le robaba lo que ella ahorraba y que por esos motivos el 29 de septiembre su cuñada decide poner fin a la relación y le exige a Sandy que se vaya de la casa. Se aportó el informe DRBO del 03-10-2023, suscrito por Mónica Ivonne Garzón Pineda. Ella es técnico forense adscrita al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien mediante cotejo dactiloscópico verificó la plena identidad de la menor fallecida con el nombre de M.S. Gutiérrez Quiñones. Se indica su tarjeta de identidad. Se aportó igualmente tarjeta de identidad de la niña y registro civil de defunción de la Notaría 54 del Círculo de Bogotá. Se aportó un informe suscrito por el mayor Andrés Felipe Quintero Alarcón, jefe de la línea investigativa de delitos contra la SIGIN-MEVOC del 5 de octubre del 2023, siendo las 17:53 horas, dirigido al señor fiscal 417 de la unidad de vida, informándose que dentro de la investigación que nos ocupa, le fue informado por la central de radio el segundo fallecimiento de Olga Lucía Quiñones Arboleda, siendo las 13 horas de ese día. Se aporta el informe ejecutivo de FPJ3 del 5 de octubre del 2023 que suscribe el investigador Jackson Moyano García, quien reporta que siendo las 13:41 horas de ese día, recibe un reporte en donde se indica que por quemaduras en el Hospital Simón Bolívar fallece Olga Lucía Quiñones Arboleda, hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2023, en donde ya había fallecido una menor. Informe al cual se anexa el acta de inspección técnica al cadáver realizada el mismo 5 de octubre del 2023 sobre las 15:16 horas en el Hospital Simón Bolívar al cuerpo sin vida de género femenino, de quien también fue fijado fotográficamente, dejando constancia que les fue proporcionada la historia clínica con fecha y hora de ingreso 30/09/2023, 06:39 de la mañana. Se deja constancia que el cuerpo sin vida se encontraba totalmente vendado, con tubo orotraqueal. El cuerpo fue embalado, rotulado, enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal bajo el registro de cadena de custodia para el protocolo de necropsia. Se aportó el informe investigador de campo FPJ-11 del 5 de octubre del 2023 que suscribe el investigador Luis José Gaitán Castillo. Él documenta fotográficamente en 7 imágenes esa inspección técnica al cadáver. También deja constancia que las tomas originales están archivadas en la bodega de imágenes del Laboratorio de Fotografía de la SIGIN. Se aportó el complemento de la historia clínica expedida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte S de la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda, que evidencia y ratifica su ingreso por urgencia del 30/09/2023, 06. Textualmente se lee, abro comillas. Paciente quien ingresa en ambulancia básica en traslado primario por quemadura por llama. Refiere que se encontraba durmiendo cuando sintió olor a gasolina, por lo que se despertó y vio que todo estaba incendiado. Refiere que al intentar salir de la habitación no pudo ya que se encontraba trancada con una carreta. Al salir
hasta la ducha para abrir el agua, notó que habían cerrado el agua. Empezó a gritar junto a la niña hasta que un vecino rompió una pared y las ayudó a salir. Refiere que el día anterior había echado a la pareja sentimental de la casa, por lo cual cree que fue la pareja quien incendió la vivienda. Ingresa en regular estado general, álgica, con compromiso en su cara, sospecho de lesión vía aérea, con suplencia de oxígeno por cánula nasal, sin líquidos. Ambulancia refiere de muy difícil acceso. Informe también rendido por Hugo Villamaril Tirial, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal, quien verificó la plena identidad de la occisa, Olga Lucía Quiñones Arboleda. Se indica su número de documento de identidad. Adjuntas, Registro Civil de Defunción, Notaría 57 del Círculo de Bogotá. Se aporta una declaración jurada que rinde Mayerly Bermúdez Quiñones el 2 de noviembre del 2023. Ella refiere también ser hija de la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda. Indica que al llegar al lugar del incendio media hora después, cuando su cuñado Jonathan Vega ingresó asustado y le gritó: "Madre, Olga y ese se quemaron", momento en que se fueron corriendo para el lugar de los hechos, en donde había mucha gente alrededor de la vivienda con baldes de agua para poder apagar el incendio. Comentó que su progenitora estaba sentada en el piso sin ropa, con quemaduras en el cuerpo, y que su hermanita S y a su hermanita S, su progenitora decía que cogiera el celular que lo tenía Sandy, a quien se refiere como el marido de su mamá, que le reclamó el celular, pero este no se lo entregó, que la mamá entonces le dijo que buscara la cartera, que allí tenía plata, que al ingresar a la vivienda en compañía de Jonathan, Sandy tenía la billetera escondida en el bolsillo del pantalón, que en ese momento llegaron los bomberos diciendo que tenían que irse y Sandy desapareció. Igualmente señala Mayerly que tenía conocimiento que el procesado tenía que irse de la casa porque el día anterior de los hechos tuvo una discusión con su progenitora y esta lo echó de la casa porque estaba cansada de la forma en que consumía estupefacientes, de la forma como la trataba, le robaba cosas, recordando que el día del incendio Sandy tenía su ropa empacada en una caja, que la puerta estaba cerrada con llave y que en la parte de afuera había una carretilla atravesada que se quemó por el fuego. Sobre los actos de violencia física, aseguró que le constan porque ella vivía al frente de la casa de su progenitora, que Sandy en una ocasión la golpeó y le dijo que si ella le terminaba, la mataba, porque si no era para él, no era para nadie más. Problemas que dice se generaban porque su progenitora no le daba dinero a Sandy para consumir estupefacientes, que cuando ella lo enviaba a comprar comida, el precitado llevaba lo que quería y se robaba el resto para comprar droga, sin tener conocimiento si hubo denuncia, ya que ella siempre lo perdonaba. Sujeto que el día de los hechos, dice, no presentaba ninguna lesión o quemadura, por el contrario, estaba muy bien vestido. Finaliza el relato diciendo que Sandy Madera Arroyo también ejercía control en la señora Olga Lucía Quiñones cuando estaba en el celular, que le consta que él siempre le gritaba, abro comillas: "¿Con quién está hablando, gorda hijueputa? Si usted no es para mí, no es para nadie, porque la mato", cierro comillas, a pie de página, el folio. Que una vez el procesado abrió la llave del gas, que con un encendedor amenazaba con prender la casa y matarlos a todos. Se aportó un informe investigador del laboratorio FPJ-13 que suscribió el intendente Carlos Andrés Castro Cruz, quien elaboró el álbum para el reconocimiento fotográfico, teniendo en cuenta el contenido de un CD color blanco que en su interior contiene un archivo PDF que corresponde a la fotocédula del ciudadano Sandy Madera Arroyo. Se aportó el acta de reconocimiento de FPJ 21 el 13 de octubre del 2023, diligencia en la cual Jonathan Alexander Vega Santana reconoce la fotografía número 7 de la plantilla manifestando, abro comillas: "Yo reconozco a esta persona, él se llama Sandy, lo distingo desde hace aproximadamente 5 meses porque era la pareja de la señora Olga. Él es de tez morena, alto, calvo, de acento costeño. Para el día de los hechos salió de la casa donde ocurrió el incendio sin ninguna quemadura. Es la misma persona que señaló la señora Olga cuando la subimos a la ambulancia". Cierro comillas, a pie de página el folio. Declaración jurada que rinde Marisol Ocampo Zapata.
El 8 de diciembre del 2023, refirió también ser hija de Olga Lucía Quiñones Arboleda, manifestó, no, perdón, el 8 de diciembre del 2023, quien manifestó ser empleada de la ferretería de razón social Ferre Eléctrico Los Alpes. Comentó que pasados 8 días del fallecimiento de la señora y la niña, fue al establecimiento un familiar solicitando permiso para revisar las cámaras y verificar si alguien había comprado gasolina para ese día de los hechos, recordando que su jefe, Mariluz Herrera Zapata, revisó las cámaras y evidenció que un hombre había comprado gasolina, sujeto que fue identificado de inmediato, ya que la mayoría de los clientes dijo que iban a tanquear las motos, pero que nadie compraba gasolina para llevar, y en el video observa que el señor compra la gasolina, la guarda en su maleta, asegurando que el 29/09/2023 fue ella quien le vendió 3 botellas de gasolina que costaron 30,000 pesos, sujeto que dice no era cliente de la ferretería. Se aportó un acta de reconocimiento a personas FPJ 21 que realiza esta testigo, Marisol Campos Zapata, teniendo en cuenta la copia espejo del video aportado, y manifiesta, abro comillas, ese es el señor al que le vendí la gasolina. Primero se quita el bolso para cargar las botellas. Esa soy yo, la que entrega las 3 botellas de gasolina. Veo que él las guarda en la maleta y se va. Por el video puedo recordar que es la venta que hice el 29 de septiembre del 2023, cierro comillas, a pie de página del folio. Declaración jurada que rindió Constanza Albedri Santana Roncancio el 8 de diciembre del 2023. Ella manifestó conocer a Quiñones Arboleda desde hace mucho tiempo y a su niña S desde que nació. Manifestó que llegó al lugar del incendio como media hora después porque su hijo Jonathan le avisó, razón por la cual de inmediato se fue con su nuera Mayerly y llevaron ropa de sus hijos para poderle poner a Olga en el hospital, ya que se encontraba desnuda. Que al llegar al lugar, Olga estaba sentada en una montañita de tierra y observó a Sandy Madera Arroyo de arriba a abajo, que no vio que tuviera quemaduras ni rastros ni nada, ya que se encontraba en chanclas y muy tranquilo. Que al preguntarle a Olga qué había pasado, ella le contestó en voz baja, abro comillas, Sandy se tenía que ir ese día, ya que tenía la ropa empacada porque ella no quería vivir más con él, cierro comillas. Sujeto a quien dijo reconocer hacía 8 o 9 meses, que era el tiempo aproximado que tenía viviendo con su amiga Olga, que cuando el precitado estaba tomado siempre le decía, abro comillas, gorda, si usted me deja la mato, cierro comillas, que una vez discutieron, que ella le dijo que se fuera y Sandy Madera puso a calentar agua para lanzársela. Acta de reconocimiento a personas que hace Constanza Alberdi Santana Roncancio, reconoce la fotografía número 7 de la plantilla 1 al manifestar, abro comillas, el de la foto, el que marqué, se llama Sandy Madera. Era la pareja de Olga Quiñones, a ella la conocía desde hace 8 años. Para el 30/09/2023, cuando nos enteramos del incendio, yo fui hasta su casa. Olga estaba sentada sobre un murito de arena y me dijo, esto está sospechoso porque yo le dije a Sandy que se tenía que ir de la casa. Cierro comillas, a pie página del folio. Se aportó la historia clínica que expidió la Fundación Hospital de la Misericordia, OMI, que contiene la historia de ingreso, notas de evolución e historia de evolución de la paciente MSSQ de 10 años de edad. Ella se evidencia ingresó el 30/09 del 2023, siendo la 055909 por el servicio de urgencias, por traslado primario de ambulancia móvil 7064, por quemaduras en diferentes partes del cuerpo durante incendio, evidenciándose de la página 142 a 147 del documento que siendo las 03:20 de la mañana del 02/10/2023 se recibe llamada por enfermería de turno informando que la paciente tiene hipotensión, quien fue atendida de forma inmediata encontrando baja concentración de oxígeno, proceso infeccioso y signos vitales con línea arterial calibrada, tensiones arteriales medias por debajo de 40 mmHg, ventilación mecánica invasiva, signos de inestabilidad clínica, lo cual conllevó a la reactivación del código azul con práctica de maniobras avanzadas para su reanimación, que se prolongó aproximadamente por 20 minutos, que lamentablemente no se produjo, generándose su muerte. A pie de página el folio. Se
Aportó el informe de necropsia 2023, 01011100100375 del 11 de diciembre del 2023, que suscribe la doctora Daniela Jurado Portilla, médico forense adscrita al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que practicó la necropsia del cuerpo de la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda. Ella fallece ese 5 de octubre del 2023. Como principales hallazgos de necropsia se plasmó, abro comillas, quemaduras del 85 al 95% de la superficie corporal, total grado 3, comprometió cabeza, cara, tórax, senos, espalda, nalgas, miembros superiores e inferiores, quemadura de la vía aérea superior, complicaciones asociadas a las quemaduras, un edema pulmonar, derrame pleural bilateral, hidroperitoneo, necrosis tubular aguda, fasciotomias en manos, piernas y pies, signos de hipertensión arterial crónica, cardiomegalia y nefroarterioloesclerosis. Cierro comillas a pie de página del folio. Se documentó causa de muerte, quemaduras de la superficie corporal total por gasolina, manera de muerte violenta, homicidio. Se aportó un informe investigador de campo FPJ 11 de 6 de octubre del 2023 que suscribe el mayor Andrés Felipe Quintero Alarcón y los patrulleros Jesús Alberto Yate Gutiérrez y Laura Barrera Hernández. Ellos informan que siendo las 23:50 del 05/10/2023, esa unidad se acercó a las instalaciones de la Policía de Sierra Morena ubicada en la diagonal, quienes dan a conocer la detención de un sujeto con características similares al procesado dentro de esta investigación, que al arribar evidencian al sujeto de sexo masculino, quien se identificó como Sandy Madera Arroyo, emitida por el Juzgado 18 Municipal con función de control de garantías, le dan a conocer sus derechos como persona capturada por la comisión de los delitos de feminicidio agravado consumado en concurso heterogéneo con homicidio agravado consumado en concurso heterogéneo con incendio. Con este informe se aportó la orden de captura, la copia de la orden de captura, el acta de derechos del capturado, firmada, huellada por Sandy Madera Arroyo, el oficio en donde se solicita su fotocédula, el informe investigador de laboratorio que dio cuenta de su plena identidad, su reseña dactilar, se anexó la fotocédula. Con todos los anteriores elementos materiales probatorios, se acredita sin duda, más allá la materialidad de los delitos de feminicidio agravado consumado en concurso heterogéneo con homicidio agravado consumado en concurso heterogéneo con incendio. El primer delito, feminicidio, que según el artículo 104A del Código Penal, ocurre cuando se le causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, expresión que introduce un elemento subjetivo del tipo, el cual se fundamenta en la motivación que debe llevar el sujeto activo a privar de la vida a una mujer, ya que dicho punible se configura únicamente si existe evidencia demostrativa del motivo que llevó al actor a cometer el hecho. A pie de página la cita de la Corte. Elemento subjetivo que le otorga autonomía normativa al tipo de feminicidio que sanciona la circunstancia de haber acabado con la vida de la víctima por su propia condición de ser mujer y que permite diferenciarlo del homicidio simple causado a una mujer, el cual no requiere de motivación especial. En este contexto fue la Corte Suprema de Justicia en radicado SP 1167 del 2022, radicación 57957, que señaló, abro comillas, en el feminicidio, este móvil que lleva a la gente a terminar con la vida de la mujer comporta no solo una vulneración al bien jurídico de la vida, sino también la lesión a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Con este delito, el legislador reprime y pretende desestimular la muerte de las mujeres con carácter discriminatorio, entendido como un acto de sujeción y dominación. A pie de página la cita de la Corte. Ahora bien, ese elemento subjetivo del tipo, dice la Corte, no debe entenderse de forma restringida, simplemente como un asesinato motivado por la misoginia, esto es, por el desprecio y odio hacia todas las mujeres, pues matar a una persona por aversión hacia las mujeres es el evento más obvio de un homicidio a una mujer por razón de género, dado que también se comete la conducta de feminicidio cuando la mujer es consecuencia de la violencia en su contra, en un contexto de dominación y su causa está asociada a su instrumentalización y discriminación. A pie de página la cita de la Corte Constitucional. En segundo lugar, dice la misma Corte, el tipo penal de feminicidio contiene un elemento alternativo consistente en
o donde haya ocurrido o acontecido cualquiera de las siguientes circunstancias y que corresponden a esos 6 escenarios descritos en los literales A al F del artículo 104A que acompañan la condición de esta conducta punible. Frente a estos escenarios, la Corte Constitucional ha señalado que son elementos contextuales que contribuyen a revelar o a mostrar el elemento subjetivo del tipo penal. Sin embargo, aseguró que no lo pueden reemplazar ni llevar a prescindir de su existencia. Además, el elemento subjetivo no se agota en las circunstancias expresadas en ellos, puesto que éste puede ser inferido de una gran cantidad de contextos que no corresponden con los enunciados en los literales del artículo 104A. En consecuencia, dice la Corte, el delito de feminicidio se comete cuando se causa la muerte a una mujer por razón de con su condición dentro de esas circunstancias o cuando ha precedido un ciclo de violencia física, sexual, psicológica, económica. En este caso particular, vemos cómo de los elementos materiales probatorios arriba referenciados, pues se colige la primera conducta atribuida y aceptada por Sandy Madera Arroyo, que consiste en un caso de violencia contra la mujer en razón de su género, pues primero entre la víctima y el procesado existía esa relación sentimental desde septiembre del 2022 hasta el 29 de septiembre del 2023. Segundo, esa relación se caracterizaba por continuos maltratos psicológicos, verbales, físicos, a los que el procesado sometía a Olga Lucía Quiñones Arboleda, incluso con amenazas de muerte, al decirle que si no era para ella, no era para nadie más. Así lo comentó su hija Jenny Tatiana Correa Quiñones y Jonathan Alexander Vega Santana, quien además aseguró que en una oportunidad el procesado tuvo un problema con Juan, hermano de Olga, que este puso a hervir agua y les dijo que los iba a quemar, que siempre decía que iba a quemar a las personas. También Olga Mayerly Poveda Aguilera refirió que presenció episodios de violencia física y psicológica que Sandy Madera Arroyo le hacía a su cuñada Olga Lucía Quiñones, que cuando subía a visitarla la encontraba golpeada, que por eso Olga le dijo a su pareja que no quería convivir más con él, que Olga le comentó que su pareja se había robado un dinero, que ella en una oportunidad y el esposo le hicieron el reclamo porque se les habían perdido unas cosas de su casa y que la única persona que había entrado era Sandy, que este sujeto se alteró, que le pegó a su esposo, que corrió a esconderse en la casa de Olga y que abrió las perillas de la estufa con un encendedor. Dijo que esa casa no lo iban a sacar y que todos se iban a morir quemados. Refirió igualmente que el procesado controlaba el patrimonio económico de Olga al punto que le robaba lo que ahorraba y por esos motivos es que ese 29 de septiembre su cuñada decide ponerle fin a la relación y le exige a Sandy que se vaya de la casa. Recordemos cómo la otra hija de la víctima, Mayerly Bermúdez Quiñones, también comentó que le constan actos de violencia física y psicológica del procesado hacia su progenitora porque ella vivía en la casa del frente y nos recordó cómo en una ocasión Sandy golpeó a su progenitora y le dijo que cuando ella le terminara la iba a matar porque si no era para él, no era para nadie más. Problemas que dice se generaban porque su progenitora no le daba dinero para consumir estupefacientes, que cuando ellos la enviaba a comprar comida, él llevaba lo que quería y se robaba el resto para comprar droga. Testigo que dijo no tener conocimiento, se hubo denuncias, ya que su mamá siempre lo perdonaba, aunado a que le consta que Sandy Madera Arroyo también ejercía actos de dominio y control por el uso del celular que tenía su progenitora, manifestándole de manera violenta, abro comillas. ¿Con quién está hablando? Gorda hijo de puta. Si usted no es para mí, no es para nadie porque la mato. Cierro comillas. También aseguró que el procesado una vez abrió la llave del gas con encendedor, amenazaba con prender la casa en candela. Constanza, Albedri Santana Roncancio también aseguró que el procesado estaba tomando y que cuando el procesado estaba tomando siempre le decía a su amiga, abro comillas, gorda, si usted me deja, la mato. Una vez discutieron y Olga le dijo a Sandy que se fuera de la casa y este puso a calentar agua para lanzársela a su amiga Olga. Tercero, la última discusión que se suscitó el 29 de septiembre de 2023 entre la pareja culminó con la manifestación de Olga Lucía Quiñones de terminar la relación y exigirle al procesado que abandonara la casa de su propiedad ubicada en el sector de La Laguna. Según los mismos testigos, porque la víctima estaba cansada de que Sandy Madera Arroyo no trabajara, la maltratara física, verbal, psicológicamente, que la amenazara de muerte y hasta le hurtara el dinero para consumir sustancias estupefacientes. Cuarto, al no aceptar
Cuarto, al no aceptar la terminación de la relación, Sandy Madera Arroyo toma la decisión de atentar contra la vida e integridad personal de Olga Lucía Quiñones Arboleda. Con este propósito, ese mismo 29 de septiembre del 2023 compró 3 botellas de gasolina en el establecimiento de comercio ferroeléctrico Los Alpes, se dirige hacia el domicilio que compartía con la víctima y esa misma noche, una vez advirtió que la precitada se acostó a dormir con su hija MSGQ de 10 años de edad, aprovechando que las dos se encontraban durmiendo, esparció el líquido inflamable en diferentes partes del inmueble. Acto seguido, utilizando un briquet, encendió fuego y para asegurar la muerte de su excompañera sentimental, previamente cierra el registro del agua, coloca por dentro parador a la puerta y además atraviesa una carretilla frente a la única puerta de acceso al recinto como mecanismo de bloqueo. Es así como siendo las 03 horas del 30 de septiembre del 2023, ese olor a gasolina despierta a la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda, quien se levanta y observa todo en llamas. De inmediato pide auxilio al procesado, quien no responde al llamado. Se resguarda ella con su hija en el baño, abre la ducha para que el agua las protegiera, pero el agua no sale. Sigue pidiendo auxilio y es cuando Jonathan Alexander Vega Santana, su vecino, logra escuchar los gritos de auxilio, acude en su ayuda y con la pala logra derribar los bloques de la casa, sacando primero a la menor MS y luego a Olga Lucía Quiñones, que presentaban quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Y pese a que fueron remitidas a los centros hospitalarios por la gravedad de sus heridas, se presenta el fallecimiento de la precitada el 5 de octubre del 2023, tal como se acreditó con la historia clínica expedida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte S y el protocolo de necropsia. Explicó incluso la perito que en su informe que, abro comillas, la muerte se explica por las quemaduras de tercer grado que comprometieron entre el 85 y el 95% de la superficie corporal total. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y con el grado y extensión de la quemadura produce un estado proinflamatorio generalizado, lo que conlleva a que todas las respuestas reguladoras del sistema inmune fallen, dando como consecuencia el choque del gran quemado, produciendo choque hipovolémico asociado a daño pulmonar y renal, como en este caso, el cual fue irreversible e incompatible con la vida. No hay, dice la médico, otros signos de enfermedad y o traumas que expliquen la muerte de la paciente. A pie de página el folio. Hechos que indudablemente fueron perpetrados por motivos de identidad de género, ya que los móviles que alentaron a Sandy Madera Arroyo para matar a Olga Lucía Quiñones Arboleda corresponden a patrones de conducta compatibles con actos de control gobernados por estereotipos de dominación y subordinación narrados por los familiares y amigos de las víctimas en las entrevistas y declaraciones juramentadas que rindieron ante la policía judicial, y que acreditan la ocurrencia de esos elementos objetivos y subjetivos descritos en el artículo 104A, que fue adicionado al Código Penal por el artículo 2 de la Ley 1761 del año 2015, denominado feminicidio. Al haberse acreditado que la víctima tuvo esa relación de convivencia con su victimario, que fue perpetrador de un ciclo de violencia física, psicológica, patrimonial que antecedió al crimen, cuyos antecedentes fueron relatados por familiares y amigos, independiente de que la señora Olga Lucía no hubiera denunciado lo anterior en los términos de los literales B y F de la misma norma. Pero de los mismos elementos materiales probatorios aportados por el señor fiscal, también se acreditan con suficiencia las circunstancias de agravación punitiva del artículo 104b y viden la ley literal E, ya que la conducta fue cometida en presencia de la hija menor de Olga Lucía Quiñones Arboleda, esto es la niña MSGQ de 10 años de edad, que integraba la unidad doméstica de la víctima y victimario, aunado a que conforme al literal G del citado artículo, que remite a las circunstancias de agravación punitivas descritas en el artículo 104 del mismo código, se evidencia que la víctima del feminicidio de manera permanente e ininterrumpida integraba la unidad doméstica de Sandy Madera Arroyo por lo menos desde hacía 9 meses o un año, y que el procesado se aprovechó de la situación de indefensión en que se encontraba Olga Lucía Quiñones Arboleda, quien alcanzó a referir antes de su muerte al ingreso al hospital Simón Bolívar, según se plasmó en la historia clínica, que se encontraba durmiendo cuando sintió el olor a la gasolina, por lo que se despertó, que vio que esto estaba en llama y que al intentar salir de la habitación no pudo porque estaba trancada con una carreta, que al salir a la ducha para abrir el agua notó que habían cerrado el agua y empezó a gritar
estar junto con su niña hasta que un vecino rompió la pared y las ayudó a subir. Luego entonces es claro que Sandy Madera Arroyo aprovechó que su expareja sentimental dormía para esparcir la gasolina en diferentes partes del inmueble, según se indicó en el informe de atención de servicios de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos. Esto es en la cama ubicada en la habitación costado norte de la edificación y en el costado noroccidental de la vivienda. Aunado a que el procesado cerró el registro del agua, colocó el pasador a la única puerta de acceso y además atravesó una carrilla frente a la puerta como mecanismo de bloqueo para impedir cualquier escape de Olga Lucía Quiñones Arboleda. También debe destacar en este caso concreto ese dolo de matar que en los términos de la Corte Suprema de Justicia, a pie de página la cita, con que actuó Sandy Madera Arroyo, dolo que evidencia de las agresiones verbales y amenazas de muerte que muchas veces le realizó el acusado a su víctima. Manifestaciones como: si usted no es para mí, no es para nadie, por la que la mato; si usted me deja, la mato. Intención de la gente dirigida inequívocamente a acabar con la vida de su excompañera sentimental. En resumen, todos los episodios narrados por familiares y amigos de la víctima que conllevaron actos de celotipia, control y desavenencias con el agresor configuran elementos propios de violencia de género, en tanto que la conducta del procesado es el reflejo de una idea falsa de superioridad a través de la que pretendía obstaculizar a la afectada el ejercicio de otros derechos fundamentales como su libre expresión para relacionarse con otras personas, para terminar la relación, lo cual se vio reflejado en esos actos de violencia física, verbal, psicológica referidos por los familiares y amigos de la víctima, que a lo largo de la relación fueron evolucionando y que configuran el dolo feminicida. Delito de homicidio agravado cuando el homicidio recae en un niño, niña o adolescente. De estos mismos elementos materiales probatorios se acredita también la materialidad del delito de homicidio de la niña MSGQ de 10 años de edad, menor que era hija de Olga Lucía Quiñones Arboleda y que lamentablemente falleció el 2 de octubre del 2023, producto de las quemaduras en diferentes partes de su cuerpo que sufrió esa madrugada del 30 de septiembre del 2023, cuando se encontraba durmiendo en la habitación de su progenitora y Sandy Madera Arroyo provocó el incendio de toda la casa. Se acreditó con esa historia clínica expedida por la Fundación Hospital OMI que la niña ingresó el 30 de septiembre del 2023, siendo las 05:59 por el servicio de urgencias por quemadura hace aproximadamente 1 hora. Indica que la superficie calculada de quemaduras era el 70% de su cuerpo, que ingresa con una camilla y cobija térmica y que se observa quemadura también en región facial, tronco, extremidades. Se trasladó directamente a la UCI pediátrica. En este mismo documento se plasmó que siendo las 03:20 de la mañana del 02/10 del 2023 es cuando se recibe ese llamado por enfermería de turno informando que la niña tenía hipotensión, que fue atendida de forma inmediata, encontrando baja la concentración de oxígeno, proceso infeccioso y signos vitales con línea arterial calibrada, tensiones arteriales medias por debajo de 40 mmHg, ventilación mecánica invasiva, signos de inestabilidad clínica, lo que conllevó a activar un código azul para tratar de reanimarla por 20 minutos y que lamentablemente no se produjo esa reanimación. La presencia de la menor MSGQ en el inmueble ubicado en la manzana 35 fue acreditada por la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda antes de su fallecimiento, quien al ingreso del Hospital Simón Bolívar pudo informar a las autoridades y familiares que posterior a que decidiera terminar la relación con el procesado y le hubiera exigido que se fuera de su casa, esa noche se acostó a dormir con su niña MSGQ en su cama, que el procesado lo sabía, que las vio acostarse y que él se acostó en la habitación de la menor y que en la madrugada, cuando ella se despertó por el fuerte olor a gasolina y advirtió que la casa estaba en llamas, procede a refugiarse con la niña en el baño, que pese a sus esfuerzos, también la progenitora sufre graves quemaduras, siendo rescatadas por Jonathan Alexander Vega Santana. Aunado a que Jenny Tatiana Correa Quiñones en la denuncia del 0109-2023 también aseguró que al llegar al lugar de los hechos observó 3 ambulancias, que en una de ellas estaba su progenitora, pero que en la otra estaba su hermanita M, quien también se encontraba quemada y que al ver esa escena se desmayó. Mayerly Bermúdez Quiñones y la otra hija de la señora
La otra hija de la señora Olga Lucía Quiñones también aseguró que llegó al lugar del incendio media hora después y que pese a que había mucha gente alrededor de la vivienda con baldes de agua para apagar el incendio, observó no solo a su progenitora que estaba sentada en el piso sin ropa, sino que también estaba su hermanita S con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Versiones todas corroboradas por los patrulleros Jairo Manuel Prada Peña, Julia Alejandra Aricapa Arias, quienes en calidad de primeros responsables llegaron al lugar de los hechos sobre las 4:30 horas y dicen que ya estaban los bomberos y que auxiliaban a dos femeninas, no solo a la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda, sino a la niña MSSQ de 10 años de edad, quien fue remitida al hospital OMI. No hay duda, entonces, de la materialidad de este segundo delito de homicidio agravado por ser la víctima una niña de 10 años, delito que además se cometió por quien la menor conocía como el compañero permanente de su progenitora, quien residía en el mismo núcleo familiar conforme al literal D del artículo 100A del Código Penal, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor de la niña al resultar quemada aproximadamente en el 70% de su cuerpo, tal como se plasmó en la historia clínica expedida por la Fundación OMI, conforme lo exige el literal E y Biden y el literal F por cuando la conducta desplegada por Sandy Madera Arroyo fue un acto deliberado, con un evidente desprecio por la vida e integridad de la hija, de quien había sido su pareja sentimental por casi un año, pues era conocedor de que MSSQ la noche del 29 de septiembre se acostó a dormir en la cama de su progenitora y poco le importó que la niña también resultara quemada, pues hizo caso omiso a sus gritos de auxilio. Tercer delito de incendio. Finalmente, se acreditó la materialización del delito de peligro abstracto contemplado en el artículo 350 del Código Penal denominado incendio, delito que en este caso se concretó en la acción criminal que sin duda alguna provocó Sandy Madera Arroyo sobre el inmueble ubicado en la manzana 35, al cual luego esparcí líquido inflamable, gasolina con un briquet que incendió y produjo las llamas que destruyeron el inmueble y acabaron con la vida de Olga Lucía Quiñones Arboleda y de su hija MSQ de 10 años de edad. Y si bien en las primeras indagaciones el procesado informó el 30 de septiembre del 2023 al patrullero Jairo Manuel Prada Peña, que fungió como primer responsable, que el incendio al parecer se había provocado por un cortocircuito en la vivienda, de los elementos materiales referenciados se acreditó que el incendio fue provocado. Así lo acreditó el sargento William René Díaz Ángel, coordinador del equipo de investigación de incendios, quien suscribe ese informe de atención de servicios adscrito a la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos, en el cual certificó que el incendio fue provocado por ignición de vapores inflamables debido a la transferencia de calor generada por la llama abierta de un briquet. Aunado a lo anterior, en el acta de inspección a lugares PJ9 del 0110 del 2023, el investigador Fernando Romero Nausa plasmó que siendo las 16:15 horas dio inicio a esa inspección al lugar de los hechos, en donde deja constancia de lo que describió posterior al incendio. Esto es que quedaron solo escombros en ladrillo, algunas prendas de vestir, enseres electrodomésticos total o parcialmente incineradas. Diligencia que también fue documentada fotográficamente por Héctor Fernando Romero Nausa en 20 imágenes. Por si fuera poco, se escuchó la declaración de la señora Marisol Ocampo Zapata el día 8 de diciembre del 2023, quien manifestó ser la empleada de la ferretería Ferroeléctrico Los Alpes, ubicada en la calle 76 Azul. Y fue cuando comentó que pasados 8 días de la muerte de la señora y de la niña, un familiar solicitó que le dejaran ver las cámaras, que su jefe Mariluz Herrera Zapata revisó las cámaras y evidencia cómo un hombre había comprado gasolina. Recordemos que este video sirvió de reconocimiento a personas el 4 de diciembre del 2023, en donde Marisol Ocampo Zapata manifestó: ese señor es al que yo le vendí la gasolina. Primero se quitó el bolso para cargar las botellas. Esa soy yo, la que entrega las 3 botellas de gasolina. Luego la guarda en la maleta y se va. Por el video puedo recordar que es la venta que hice el 29 de septiembre del 2023. Esta versión tiene respaldo en ese CD entregado por el señor fiscal
que se rotula copia espejo aportado en declaración por Jonathan Alexander Vega Santana, contiene 2 archivos de video del 2909 del 2023. En el primer video se observa desde una cámara externa cómo el procesado Sandy Madera Arroyo, que viste chaqueta de color claro, pantalón sudadera gris, tenis negros con blanco, gorra negra y en su espalda porta un morral negro, arriba hasta el local abierto al público que se alcanza a leer, Eléctricos Los Alpes, lugar donde se encuentra un hombre, una mujer, un niño, un perro. Posterior a que todos se retiran, el procesado se acerca hasta la puerta en donde se observa una vitrina que impide el ingreso de las personas al local, procede a hacer una transacción comercial con una mujer que le entrega 3 botellas, que procede a colocar en el morral que coloca en el piso para acomodar las botellas, a pie de página el récord del CD. Cierra el morral, se lo coloca sobre el hombro izquierdo y abandona el lugar. En el segundo video, que está tomado del interior del establecimiento de comercio, se observa a una mujer que sale hasta una vitrina ubicada en la puerta de entrada del local comercial, en donde aparece Sandy Madera Arroyo, a quien se le alcanza a apreciar desde el tronco hacia arriba, que porta la chaqueta clara, gorra negra en su espalda, morral con tirantas negras, a pie de página el récord. Allí sale una mujer mayor que atiende a un cliente, seguidamente aparece otra mujer que viste medias y saco de color negro en lana, falda negra con estampado blanco y tenis, que coloca sobre la vitrina 3 botellas que se advierten llenas de un líquido color amarillento, se las entrega al procesado, le entrega billetes que la señora procede a contar, ingresa al fondo del local y se observa cómo el procesado se quita el morral, se agacha para colocar las botellas en su interior y luego desaparece. A pie de página el récord. Estos comportamientos desplegados por Sandy Madera Arroyo, además de ser típicos, son antijurídicos en su noble connotación, en tanto contradicen el ordenamiento jurídico lo que conocemos como antijuridicidad formal, pero también hubo lesión efectiva, no solo a la vida de Olga Lucía Quiñones Arboleda, sino a su dignidad humana, a su igualdad, a su libre desarrollo de la personalidad, así como también se vulneró el derecho a la vida de MSSQ y el bien jurídico de la seguridad pública. Comportamientos típicos y antijurídicos que además son dolosos, en extremo cobardes, perversos, atribuirles a una persona mayor de edad que contaba con la capacidad de entender que no estaba facultado para incendiar la casa de Olga Lucía Quiñones Arboleda, quien fue su compañera permanente hasta el día anterior a los hechos, con el único fin de acabar su vida, porque la precitada decidió terminar con la relación sentimental. Pero de paso, aunado a que Sandy Madera Arroyo tenía conocimiento que la hija menor de quien fue su compañera se encontraba en la misma cama y habitación de esta, pues decide bloquear la única puerta de acceso del inmueble, cortar el servicio del agua para que ninguna pudiera salir, produciéndose también la muerte de la niña MSSQ, producto de las graves lesiones y heridas que en su cuerpo generaron las quemaduras que sufrió la madrugada del 30 de septiembre del 2023. Sandy Madera Arroyo era consciente de las consecuencias jurídicas que sus hechos le acarreaban, pero aún así, con premeditación, cálculo y planificación, decide incendiar el inmueble de propiedad de Olga Lucía Quiñones Arboleda para cegar la vida de esta y de la niña que la acompañaba, razón por la cual la imputación subjetiva se hace a título de dolo, pues el procesado conocía la ilicitud de sus conductas y aún así dirigió libremente su voluntad hacia la realización de las mismas, sin que se advierta en su favor que concurra alguna de las causancias de ausencia de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal. Así las cosas, al haberse respetado todos los derechos, las garantías fundamentales de Sandy Madera Arroyo, de quien se desvirtuó sin lugar a dudas su presunción de inocencia, en virtud a que se reúnen los requisitos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para emitir un fallo de condena que además se sustenta en la aceptación de cargo que prevé la audiencia de formulación de acusación, realizó de manera libre, consciente y voluntaria, procede este estrado judicial a dosificar la pena. A efectos de dosificar la pena, en concreto, y como quiera que se trata de un concurso heterogéneo de conductas punibles, debe darse aplicación al artículo 31 del Código Penal que señala, abro comillas, el que con una sola acción u omisión
o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Cierro comillas. Aunado a lo anterior, conforme a criterio reiterado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es menester dosificar cada uno de los delitos para luego determinar cuál de ellos comporta la pena más grave, que será la que sirva de base de la dosificación punitiva del concurso heterogéneo de delitos, toda vez que ha indicado la Corte, abro comillas, es la pena individualizada de cada uno de los delitos en concurso la que conduce a determinar la base de construcción de la pena total a imponer, sin importar para el caso las sanciones mínimas y máximas previstas en abstracto por los respectivos tipos penales. A pie de página hay más de 6 referencias de la Corte Suprema de Justicia. El primer delito por el cual fue imputado y aceptó cargos Sandy Madera Arroyo es el delito de feminicidio, en el cual fue víctima Olga Lucía Quiñones Arboleda. Delito que se encuentra descrito en el artículo 104A del Código Penal, adicionado por el artículo 2 de la Ley 1761 del año 2015. Tiene una pena de 250 a 500 meses de prisión. A esta conducta concurren las circunstancias de agravación punitiva descritas en los literales E y G del artículo 104B, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1761 del año 2015, en concordancia con el artículo 104, numerales 1 y 7 del Código Penal, razón por la cual la pena será de 500 a 600 meses de prisión. Al aplicar el sistema de cuartos, nos arroja los siguientes guarismos. El cuarto mínimo estará de 500 a 525 meses de prisión. El primer cuarto medio de 525 a 550 meses de prisión. El segundo cuarto medio de 550 a 575 meses de prisión. Y el último cuarto de 575 a 600 meses de prisión. Como quiera que en este caso se imputaron y aceptaron por Sandy Madera Arroyo 2 circunstancias de mayor punibilidad, que fueron las establecidas en los numerales 4 y 5 del artículo 58 del Código Penal, debe decirse que de los elementos materiales aportados por el titular de la acción penal se acreditó que en la ejecución de la conducta de feminicidio agravado que terminó con la vida de Olga Lucía Quiñones Arboleda, el procesado empleó un medio idóneo para generar peligro común que guarda correspondencia con el listado de los delitos contenidos en el título 12, capítulo segundo, denominado delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad. En este caso fue el incendio conforme lo exige el numeral 4 de la norma UTSUPRA. Pero además Sandy Madera Arroyo aprovechó que su víctima se encontraba durmiendo, que estaba oscuro, que la casalote estaba aislada de otras viviendas y colocó el pasador en la única puerta de acceso del inmueble que incendió y atravesó una carretilla para dificultar cualquier maniobra de escape del fuego, tal como lo exige también el numeral 5 del artículo 58. También concurre en favor del procesado la circunstancia de menor punibilidad del artículo 55, numeral primero, esto es la carencia de antecedentes penales que acreditó el señor fiscal en el traslado del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual la pena se debe ubicar en el primer cuarto medio conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 61 del Código Penal. Esto es, la pena estará entre 525 a 550 meses de prisión. Para efectos de la individualización concreta de este delito, el despacho va a tener en cuenta los principios de necesidad, de proporcionalidad y razonabilidad a los que debe responder la imposición de la pena, sopesando concretamente la intensidad de la afectación a los bienes tutelados de la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda, que no fue únicamente la vida, sino también su dignidad humana, su libre desarrollo de la personalidad, recordando que el delito de feminicidio es un tipo pluriofensivo que busca proteger diversos bienes jurídicos como son la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad. A pie de página la cita de la Corte. Aunado a que también se debe tener en cuenta, conforme al inciso segundo del artículo 61 del Código Penal, la intensidad del dolo con que actuó Sandy Madera Arroyo, dolo que para esta instancia procesal fue excesivo y que se ve reflejado en el acto mismo que el procesado emplea para matar a su víctima y que es la peor forma en que un ser humano puede morir, quemado por fuego.
situación que al parecer disfruta el sentenciado cuando decide obstaculizar la salida de Olga Lucía Quiñones Arboleda por la única puerta de entrada, además de cortar el servicio del agua, acorralándola, impidiéndole cualquier defensa y escape, materializando así todas las amenazas de muerte que según los testigos del procesado hacía a su pareja sentimental de matarla si lo dejaba. Pero también, conforme a la misma norma, se debe tener en cuenta esas circunstancias que rodearon la comisión del ilícito, concluyendo el despacho que la conducta desplegada por Sandy Madera Arroyo es de extrema gravedad, en cuanto evidencia su maldad, su perversidad, al cegar la vida de quien fuera su compañera permanente por el simple hecho de no querer continuar una relación sentimental en la cual se acreditó con los elementos materiales probatorios del sentenciado ejercía reiteradamente en contra de su víctima actos de violencia verbal, psicológica, física, incluso le hurtaba su dinero y controlaba sus conversaciones por teléfono celular. Circunstancias que evidencian que el procesado no se relacionaba con su pareja sentimental en un plano de igualdad, comportamiento que devela una actitud de macho dominante, que no reconoce la libertad de su pareja y que se resistía a entender que la víctima no quería continuar a su lado, lo cual se traduce en esa violencia de género, según lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-539 del año 2016, por la que se declaró exequible la expresión por su condición de ser mujer en esa ley denominada Rosa Elvira Celi, que en nuestro ordenamiento creó ese delito autónomo de feminicidio. Razones por las cuales no puede este estrado judicial imponer la pena mínima solicitada por el señor defensor. Considerando el despacho proporcional y razonable, imponer por este primer delito segundo el artículo 61 del mismo código, esto es la mayor gravedad de la conducta, este daño real creado, la naturaleza de las causales que agravaron y atenuaron la punibilidad y la intensidad del dolo con que actuó Sandy Madera Arroyo. Concluyendo igualmente el despacho que el comportamiento desplegado por el precitado es extremadamente grave, primero porque matar a un niño, a una niña o a un adolescente es un crimen horrendo que conlleva y genera una enorme repulsa en nuestra sociedad, máxime en este caso en donde el procesado, según cuentan los elementos materiales probatorios, no tenía ningún motivo para matar a la menor. Además, la mayor gravedad de la conducta y el dolo extremo que empleó el procesado en el asesinato de la niña se acreditan en la ejecución del medio empleado para asegurar su cometido, que fue no solo incendiar, sino además bloquear la puerta de la salida principal, quitar el agua, asegurando que la niña no pudiera salir ilesa del fuego que provocó, circunstancias que incrementan ese desvalor de acción. El mismo que en este caso de Contreras se traduce en un significativo desvalor de resultado y que legitiman al despacho para imponer una pena ejemplar, pues ningún riesgo existió para el sentenciado, según declaró bajo juramento Jonathan Alexander Vega Santana, quien aseguró que luego de intentar sacar a la niña a su progenitora por el techo del baño que gritaban de dolor y pedían auxilio, observó cómo de la parte de atrás de la casa salió Sandy, quien se sorprendió al verlo, ya que no contaba con que él estaba ahí tratando de auxiliar a la menor y a su progenitora, narrativa que acredita que incluso ante el clamor de la niña, el procesado nada hizo para salvarla del fuego que había provocado, demostrando con ello su insensibilidad y perversidad ante el llamado de auxilio de una menor de edad. Razones por las cuales el despacho para este segundo delito tampoco puede imponer la pena mínima de este cuarto de movilidad, considerando proporcional y razonable imponerle 540 meses de prisión como autor del delito de homicidio agravado consumado. Si bien Sandy Madera Arroyo aceptó ser autor del delito de homicidio agravado, lo cierto es que por expresa determinación legal, artículo 199 de la ley 1098 del año 2006, se tiene que cuando se trate de delitos de homicidio doloso, en donde la víctima sea un niño, niña o adolescente, como en el caso que nos ocupa, conforme al numeral séptimo de la norma USUPRA, no hay lugar a realizar ninguna rebaja de pena con base en preacuerdos, negociaciones o allanamientos a cargos. El tercer delito es el delito de incendio. Se encuentra contenido en el inciso primero del artículo 350 del Código Penal, que fue modificado por el artículo 14 de la Ley 890 del año 2004, tiene una pena de 16 a 144 meses de prisión, tiene una multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al realizar el sistema de cuartos nos arroja los siguientes guarismos. En cuanto a la prisión, el primer cuarto de movilidad estará de 16 a 48 meses de prisión.
Primer cuarto medio de 48 a 80 meses de prisión, segundo cuarto medio de 80 a 112 meses de prisión y el último cuarto de 112 a 144 meses de prisión. Respecto a la multa, el primer cuarto de movilidad estará de 13.33 a 47.49 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Primer cuarto medio, 47.49 a 81.66. Segundo cuarto medio, 81.66 a 115.87. Y el último cuarto de 115.85, a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si bien es cierto, en la audiencia de formulación de imputación se imputaron para todos los delitos la circunstancia de mayor punibilidad del 58 para este estrado judicial respecto de este delito que atentó contra la seguridad pública, no habría lugar a aplicar el numeral cuarto que hace referencia a emplear en la ejecución de la conducta punible medios cuyo uso pueda resultar de peligro común. Lo anterior porque se vulneraría el principio del non bis in idem, por cuando el delito de incendio se estaría reprochando 2 veces dentro de este proceso, ya que la naturaleza del delito de incendio pues es ser un delito de peligro común y por eso es que se encuentra contemplado en el capítulo segundo, título 12 de los delitos contra la seguridad pública, denominado de los delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad y graves infracciones. No obstante, la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el inciso segundo del artículo 58 sí debe aplicarse en tanto Sandy Madera al ejecutar la conducta de incendio actuó mediante ocultamiento y aprovechando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dificultaron la defensa de las víctimas, aunado a que también concurre en favor del procesado esa circunstancia de menor punibilidad, esto es la carencia de antecedentes penales. Por eso, conforme al inciso segundo del artículo 61, la pena también se debe fijar en el primer cuarto medio que está en la pena de 48 a 80 meses de prisión y la multa de 47.49 a 81.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Una vez más, para individualizar este tercer delito, se van a tener en cuenta los mismos principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad a los que debe responder la imposición de la pena. Se sopesará concretamente la intensidad de la afectación al bien jurídico tutelado, que fue la seguridad pública, teniendo en cuenta que si bien esta clase de delitos llamados delitos de riesgo son tipos penales en los que no es necesario que exista un resultado material del daño o lesión y que basta ese peligro abstracto y la alta probabilidad del menoscabo al bien jurídicamente tutelado para que el autor responda penalmente. En este caso concreto, ese peligro se concretó en el daño real que generó la incineración de los enseres y el inmueble ubicado en el sector de La Laguna, Manzana 35, Casa 18, tal como se evidencia acta de inspección a lugares y en el anexo fotográfico del 1 de octubre del 2023. Finalmente, debe decirse que este incendio provocado por Sandy Madera Arroyo fue ejecutado con dolo directo, dolo que se incrementa no solo por el medio utilizado para realizar la destrucción y deterioro de los bienes de propiedad de la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda, sino porque el fin último del incendio era que sirviera como mecanismo idóneo para cegar la vida de la señora Olga Lucía Quiñones Arboleda y de la menor MSGQ, según se corroboró de los elementos arriba referenciados. Argumentos por los cuales tampoco para este tercer delito puede el despacho imponer la pena mínima y se considera razonable imponer la pena de 80 meses de prisión y la multa de 81.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para este delito de incendio, confluye el fenómeno postdelictual de la aceptación unilateral de cargos, razón por la cual se debe dar aplicación al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Esto es que Sandy Madera Arroyo no fue capturado en flagrancia, que su aceptación de cargos se produce antes de la audiencia de formulación de acusación, razón por la cual se hace acreedor a una rebaja hasta del 50% de la pena a imponer. Respecto a este delito, el despacho considera que el procesado prestó esa colaboración con la Administración de Justicia, evitando un desgaste, y por eso el despacho le concederá la rebaja máxima del 50% para el delito de incendio, quedando la pena por este tercer delito en 40 meses de prisión y una multa de 40.83 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Individualizadas entonces
las penas para cada uno de los delitos, pues es evidente que el delito que tiene la pena más grave es el delito de homicidio agravado consumado, de la cual fue víctima la menor MSGQ. Luego, entonces, la pena de 540 meses es la que debe servir de base para la dosificación punitiva del concurso heterogéneo, conforme lo disponen las subreglas reiteradas por la Corte Suprema de Justicia, que establecen que en casos de conductas punibles la fijación de la pena más grave no está fatídicamente atada a la previsión legal, sino que es el resultado de la individualización de la consecuencia punitiva de cada uno de los delitos. En consecuencia, la pena de 540 meses a la pena de 540 meses como autor del delito de homicidio agravado consumado dentro de ese marco de discrecionalidad que el legislador otorga a la suscrita conforme al artículo 31 del Código Penal, teniendo en cuenta además que el procesado colaboró con la Administración de Justicia, que aceptó cargos antes de la audiencia de formulación de acusación, que expresó su arrepentimiento público por los delitos cometidos, considera el despacho proporcional y razonable imponerle en otro tanto por el delito de feminicidio agravado consumado la pena de 131 meses de prisión y por el delito de incendio la pena de 10 meses de prisión y multa de 10.21 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Quedando entonces una pena definitiva a imponer a Sandy Madera Arroyo de 681 meses de prisión, multa de 10.21 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el concurso heterogéneo de los delitos de feminicidio agravado consumado, homicidio agravado consumado e incendio. Pena que en este caso concreto debe cumplir no solo con la función de prevención especial para el sentenciado, sino con la función de prevención general, enviando a la sociedad el mensaje de que las mujeres tienen el derecho fundamental a estar libres de violencia en los términos de la Corte Constitucional, sentencia C297 del año 2016, que creó esa ley Rosa Elvira Celi, por la cual se crea ese delito autónomo del feminicidio como un reconocimiento estatal de la necesidad de actuar para prevenir la violencia de género, debiendo el despacho hacer un llamado de atención a las instituciones que velan por la defensa y protección de la mujer y los niños, para unar esfuerzos para prevenir y erradicar dichas violencias y que se adopten estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo integral, su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. Lo anterior porque la problemática sigue palpable para las mujeres y niños de nuestro país. Y una voz de alerta sobre la sociedad sexista que continúa matando a las mujeres por desafiar su rol estereotipado. Como pena accesoria se impondrá a Sandy Madera Arroyo la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años conforme al artículo 51 penal. Los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, tenemos que la suspensión condicional de la ejecución de la pena la regula el artículo 63 del Código Penal, que fue modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 del año 2014. Y señala que para que se pueda conceder la pena no puede superar los 4 años de prisión. Con relación a este aspecto, pues es evidente que no se cumple el requisito. La pena impuesta supera ostensiblemente estos 48 meses de prisión, pero aunado a ello, existe esa prohibición legal contenida en el artículo 199, numeral octavo de la ley 1098 del año 2006, en razón a que una de las víctimas, el homicidio agravado consumado, fue una menor de edad y tampoco se puede conceder para el delito de feminicidio. Tampoco sería procedente estudiar la viabilidad de conceder la prisión domiciliaria, razón por la cual el despacho negará a Sandy Madera Arroyo la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y, en consecuencia, debe continuar privado de la libertad en un establecimiento que para el efecto determine el IMPEC. Se deberá descontar todo el tiempo que por cuenta de este proceso penal lleva privado de la libertad. En mérito de lo expuesto, el juzgado 16 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, condenar a Sandy Madera Arroyo, identificado con la cédula expedida en Santa Rosa,
de condiciones civiles y personales registradas en la carpeta a la pena principal de 681 meses de prisión, multa de 10.21 salarios mínimos legales mensuales vigentes en calidad de autor del delito de feminicidio agravado consumado, en concurso heterogéneo con el delito de homicidio agravado consumado, en concurso heterogéneo con el delito de incendio, delitos cometidos en las circunstancias de modo, tiempo y lugar puntualizadas conforme se indicó supra. Segundo, condenar a Sandy Madera Arroyo a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, conforme establece el artículo 51 del Código Penal. Tercero, no reconocer a Sandy Madera Arroyo ni la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria, tal como se indicó en el acápite correspondiente. Cuarto, consecuente con lo anterior, Sandy Madera Arroyo debe continuar privado de la libertad, debiéndose descontar el tiempo que ha permanecido privado de la libertad por cuenta de este proceso penal. Y se ordena, a través del Centro de Servicios Judiciales, librar los oficios al IMPEC para que actualicen la cartilla biográfica del sentenciado, quien deberá purgar la totalidad de la pena en un establecimiento carcelario que para el efecto designe el IMPEC. Contra esta sentencia, doctores, procede únicamente el recurso de apelación. Notifico en estrados a la sentencia al señor fiscal. Gracias, señoría. Sin recurso alguno. Doctora apoderada de víctimas. Sin recurso, su señoría. Doctor defensor público. Sin recurso, señor juez. Señor Sandy Madera Arroyo, ¿algún recurso en contra de la sentencia? Sandy, no le escuché. No, doctora. Sin recurso alguno. Como quiera que la sentencia no fue recurrida, la misma cobra ejecutoria material, ejecutoria formal. No siendo por el objeto de esta diligencia, se da por terminada siendo las 4. Bloqueemos que me estará haciendo retorno. No siendo otro el objeto de la diligencia, se da por terminada siendo las 4 de la tarde, 9 minutos. A todos, gracias por conectarse a la audiencia virtual. Usted, muchas gracias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.